Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Bienvenidos. Muy buenas tardes y bienvenido a su programa. Estamos finalizando julio y comenzando agosto. En este caso, pues es importante tomar en cuenta todas las medidas que vienen para este fin de semana. Es uno de los primeros fines de semana que no habrá restricciones, al menos como las teníamos anteriormente. Recordemos el toque de queda a partir de las 9 de la noche hacia las 4 de la mañana y el fin de semana estará libre. Y ahora, compañeras, también a quienes les doy la bienvenida, va a estar casi todo abierto. Así que, Carol y Vivi, bienvenidas. Gracias, Mabel, pues, por el saludo y gracias a ustedes, amigos televidentes, por sintonizarnos. Estamos en el programa Los Periodistas con lo más relevante de esta semana. Le hemos preparado, por supuesto, un resumen bastante completo con la vivencia de los periodistas quienes llegaron hasta el lugar para narrar todo lo que ha acontecido. Y como lo indicaba Mabel, pues hay importante información acerca de lo que va a acontecer en nuestro país a partir de este próximo fin de semana. Recuerde que el prevenir el COVID-19 es una tarea de todos y no solo de las autoridades de gobierno. En el set también nos acompaña Carolina Sushi. ¿Cómo estás? Hola, chicas, qué gusto compartir este set con ustedes. Creo que ya estamos viviendo esa nueva normalidad porque generalmente éramos dos, Vivi y yo, pero ahora qué gusto compartir este set también con Mabel. Bienvenida, generalmente ellos nos acompañan desde casa, pero pues ya estamos aquí en el set para informarle a usted sobre todo lo que ha acontecido durante esta semana. Creo que ya nos habíamos adaptado a todo lo que estaba pasando, a los toques de queda, y ahorita para mí va a ser algo atípico porque es algo nuevo para nosotros. De hecho, hoy abrieron los centros comerciales, estaba viendo algunos videos en redes sociales y muchas personas no asistieron a los centros comerciales. Está ese miedo de la población. Lastimosamente no se puede decir lo mismo de la terminal porque esta semana hubo aglomeración el lunes precisamente, y de todo esto le vamos a presentar en el programa Los Periodistas. También hablaremos sobre qué pasará este domingo en el programa Expedientes con un tema que sin duda le va a impactar. Hablaremos de los patrulleros organizados en San Vicente Pacaya. Así es, Vivi, Carol, es que estaremos teniendo estos temas y en este caso pues recordemos que para este día viernes 31 de julio pues va a marcar una fecha histórica. El día que después de tantos meses, de varios meses, se reactiva el transporte público en la capital, que es uno de los lugares en donde más casos de COVID-19 se tienen al día de hoy. Sin embargo, el Transmetro es el único que ha tenido sus protocolos y hoy inició con la línea número 13. Será paulatino el volver a retomar este tipo de servicio para que a finales de agosto, que es lo que ellos prevén, ya estén al menos las líneas principales operando. Pero veamos esta información y por supuesto esperamos sus comentarios. Desde las 5 de la mañana de este 31 de julio, el Transmetro circuló nuevamente por las zonas 1, 4, 9 y 13 de la ciudad de Guatemala. Luego de haber realizado diversos ensayos y haber instaurado protocolos de seguridad sanitaria, autoridades del Ministerio de Salud autorizaron su circulación. Los usuarios que deseen transportarse en las unidades deben de utilizar mascarilla, medir su temperatura y respetar asientos que, aunque parezcan funcionales, ya no se podrán utilizar buscando mantener el distanciamiento social. Estamos ubicados en la estación de Plaza España y pues estamos viendo que ya pues las unidades del Transmetro están circulando. Esto pues como corresponde respecto a la nueva normalidad. Vemos que acá pues se cuenta con un termómetro, de igual manera el gel, áreas que ya están desinfectadas, asimismo pues todo el personal ya capacitado de la Municipalidad de Guatemala para poder pues reactivar nuevamente este servicio. Conocemos que son alrededor de 26 las unidades de transporte que están circulando acá en el lugar en la línea 13. El alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, indicó que la línea 13 fue la primera en iniciar acciones. Sin embargo, la próxima semana la línea 12, procedente del sur del departamento de Guatemala, también retomará operaciones y luego lo hará la línea 7, recorriendo nuevamente el periférico.
Bueno, estamos habilitando la línea 13, son 19 estaciones, 44 buses. Desde muy temprano, a las 5 de la mañana aperturamos, ya hay bastantes personas que están haciendo uso del Transmetro. En lo personal, pues tuve la oportunidad de utilizarlo sobre la Séptima Avenida, llegué a inmediaciones de la Segunda Calle, estuve conversando con quienes van a bordo del Transmetro. Por supuesto que muchas personas que necesitan trasladarse, que necesitan trabajar y que antes pagaban sumas extremas por irse en alguna otra forma de transporte, hoy con un quetzal están haciendo uso del Transmetro. Eso está impactando a la gente buena, a la gente trabajadora, a la gente que necesita trabajar y por supuesto moverse de donde viven hacia donde trabajan y de regreso. Hoy estamos viendo cómo está funcionando el Transmetro utilizando todos los protocolos que se necesitan para darle seguridad. Y el objetivo y el propósito es la vida y la salud de las personas. Buen servicio, verdaderamente es una ayuda que está dando, pongámosle, la distanciamiento de cada persona y aparte de eso todos nos tenemos que cuidar, ¿va? Me parece muy bueno porque nos ahorramos lo del taxi, ¿verdad? Gracias a Dios al alcalde Quiñones que nos puso estas rutas para que nos llevara a todos lados, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir prosperando. La tarifa del Transmetro seguirá siendo de 1 quetzal. Autoridades municipales recomiendan que los niños y adultos mayores no aborden las unidades de transporte ya que son un grupo vulnerable. Bueno, y es que usted ya observaba las opiniones de las personas. Obviamente, pues los usuarios están contentos porque muchos han indicado de que gastaban muchísimo, por ejemplo, con taxis. Sin embargo, acá cabe hablar mucho del tema. ¿Cuántas personas se movilizan? Estábamos hablando fuera de cámaras que son más de 500,000 de personas las que utilizan el Transmetro. Sin embargo, recordemos que para este día la línea 13 empezó a operar únicamente con el 50% de pasajeros, tomando en cuenta que Guatemala está en rojo según el tablero de COVID-19 y recordemos que entonces será la otra semana que conoceremos si seguimos en rojo, si pasamos a otro color o bien cuál será la situación. Pero mientras tanto, ¿qué opinan ustedes, Vivi, por ejemplo, sobre esta reactivación? Bueno, pues es un dato esperanzador para los guatemaltecos, tomando en cuenta que muchos estábamos diciendo esto, una posible reapertura, pero todo va a depender de cómo los guatemaltecos, por supuesto, reaccionen a las medidas. Recordemos que la felicidad que podamos tener este fin de semana al comer en un restaurante, el compartir o visitar con la familia o participar incluso en fiestas, pues podría traer tragedias dentro de los próximos 15 días. Hablamos de muertes, de hospitales saturados, una situación bastante complicada. Por esa razón es que hay que tomar esto en cuenta y por favor, si no es necesario, quédese en casa. Vemos ya una reapertura, una nueva cara a la normalidad, pero es importante recordar bajo la crisis en la que estamos actualmente. Los casos continúan en aumento, es una buena oportunidad la que se da con la reapertura del Transmetro, un servicio que estará disponible para las personas que transitan en la zona 1, 4, 9 y la zona 13, pero el llamado es que si usted pues debe quedarse en casa, pues que lo haga, ¿verdad? Si no hay necesidad de salir, pues no hay que hacerlo. Como ustedes lo indicaban, a partir de este fin de semana vamos a observar cuál es el comportamiento de los guatemaltecos y si podríamos cambiar ya un color, si de rojo podemos pasar a un color anaranjado o incluso un amarillo, así que el llamado es a eso, ¿verdad? A prevenir y a cuidarnos de la mejor manera. Este viernes iniciamos con una reapertura ya con el servicio del Transmetro y de manera paulatina se espera que las diferentes líneas continúen prestando este servicio. En otros municipios, en otras localidades, ha existido controversia por el incremento al pasaje, tomando en cuenta que estas unidades estarían funcionando únicamente al 50% de su capacidad y esto pues no genera ingresos o ni siquiera logran reunir la cuota a los pilotos y esto pues por ende tendría que incrementar la cuota al pasaje. También recordemos que ellos tendrían que invertir, por ejemplo, en esos productos para la desinfección, gel en alcohol, que ahora es una exigencia que el usuario se aplique esto antes de abordar las unidades. También este aparato para tomar la temperatura, los equipos que se están utilizando también en los buses para indicar en qué asiento las personas pueden estar y en cuáles no. Así que es una situación bastante compleja, una oportunidad para los guatemaltecos que buscan movilizarse, pero también algo que podría incrementar también los casos de COVID-19, Carol. Yo creo que esta situación
genera mucho descontrol, ¿no? Porque pasaron 4 meses y creo que sí fue una oportunidad para que todos los sectores se hubiesen reunido y plantear qué va a pasar, porque es importante que la población económicamente no sea dañada, porque una persona de escasos recursos económicos muy difícilmente va a poder pagar 7 quetzales o 10 quetzales, cuando apenas puede pagar 2 quetzales para movilizarse. Pero ahora bien, están los transportistas, 4 meses sin trabajar, los pilotos, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos tienen que gastar en todo lo que tú decías, Vivian, adicional a ello, piden un subsidio, que recordemos que el transporte público desde hace muchos años ya no cuenta con un subsidio, esto porque las autoridades anteriores le dieron un mal uso a este subsidio, por eso fue retirado. En el caso del Transmetro es muy importante lo que decía Mabel, 500,000 de guatemaltecos diariamente se transportan por esta vía, y si hablamos del transporte público en los buses rojos y en los extraurbanos, de acuerdo con la PDH, son 9 millones de guatemaltecos. 7 millones lo hacen aquí en Guatemala, en la ciudad, y 2 millones en el interior del país. Estos datos sin duda nos dan un panorama de toda la población que también está expuesta al COVID-19 y que por ende los autobuses tienen que contar con todas las medidas, porque de lo contrario Guatemala nos va a pasar lo que está pasando en otros países europeos. Hablemos de España, que en menos de 24 horas ya tiene 1.500 nuevos contagios de COVID-19. Lo veía en El Salvador, lo veía en Costa Rica cuando ya se dio la reapertura, y posteriormente una semana pasó para que volvieran a cerrar. En El Salvador lo mismo. Entonces tenemos que cuidarnos mucho. Creo que 4 meses eran suficientes para que se diera esta nueva normalidad y una oportunidad para que se tomara en cuenta el transporte público, porque son muchos guatemaltecos los que tienen que utilizarlo. Son pasos que se tienen que ir dando, pero en este caso es importante también destacar que todo lleva un proceso, pero todo depende de nosotros, los usuarios, quienes utilizamos en este caso el Transmetro, o aquellos buses, microbuses en todo el territorio nacional, tanto los pilotos, estar al pendientes también de que se cumplan esas medidas, y nosotros, por supuesto, protegernos para proteger a nuestra familia. Y acá quiero hacer un énfasis, y es que en Chimaltenango comenzaron a operar unos microbuses, sin embargo, al parecer no están tomando las medidas requeridas y hay algún tipo de situación que podría poner en riesgo, pero eso es lo que dicen las personas. Pero veamos esta nota para que usted tenga un mayor contexto. En Chimaltenango, controversia ha generado la circulación de microbuses debido a que mientras los pilotos, ayudantes y agentes de la Policía Municipal de Tránsito de dicha localidad afirman que se está cumpliendo a cabalidad con las disposiciones para poder operar, algunos usuarios afirman lo contrario. Según las autoridades locales, son más de 60 microbuses que ya circulan por las calles y avenidas para transportar a vecinos de la localidad. Antes de que ellos salieran, pues se les hace una pequeña inspección, verificar que cuenten con lo básico, el gel, las alfombras, lo que es el termómetro digital, que es muy indispensable para el ingreso de las personas. Asimismo, únicamente el 50% de la capacidad de cada vehículo. ¿Esto es importante que ellos lo cumplan? Definitivamente, porque ya que no cumplan, pues serán sancionados ya como lo estipula la ley. Bien, y en relación a la cantidad de pasajeros que tiene que llevar cada bus, cada transporte, pues se rige con el número que estipula lo que es la tarjeta de circulación, ¿verdad? ¿El pasaje también ellos depende de ellos o de ustedes como municipalidad? Al final depende de ellos, porque ellos ya tienen estipulado lo que es el costo de ida y vuelta. Asimismo, como muchos transportistas dijeron, no podemos cobrar lo mismo porque definitivamente no sale lo del pasaje, decían ellos. Una vecina, quien prefirió guardar su identidad, afirma que en mercados y unidades del transporte público no se está cumpliendo con el distanciamiento físico. Además, que los microbuses están cobrando entre 1 y 2 quetzales más de la tarifa autorizada. Pues fíjese de que la situación está muy mal porque la aglomeración de las personas es demasiado. Entonces ahorita para mí pues no era necesario que sacaran el transporte. ¿Ya se puede ver el bus? Sí, los ya buses se pueden, urbanos, ya se pueden ver los buses y la ¿Cómo verdad. ha visto usted la gente? ¿Cómo viajan los aglomerada. buses? Y no está el protocolo que se había dicho de que iban a tener cada bus, cada integrante, ¿va? Es un peligro para todos, ¿va? Para las personas, las familias, los niños, porque van niños y las personas. Son buses que van hacia las aldeas, ¿verdad? Sí, a la aldea San Jacinto, Bola de Oro y Los Planes.
Bueno, y es que acá llama mucho la atención, por ejemplo, veíamos en estas imágenes a una persona incluso comiendo adentro del microbús. Obviamente pues se quita la mascarilla, expone a los demás y con ello pues también el distanciamiento que no se está cumpliendo. Es parte del protocolo que no deben de comer adentro de estas unidades colectivas, no solo microbuses, buses, Transmetro, de todo, porque es parte de los protocolos ya establecidos. Acá usted observa, por ejemplo, para desinfectar los zapatos, también gel, pero compañeras... La alfombra en el microbús ni siquiera está bien colocada. y eso que están comenzando, sí. Entonces a eso iba. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que estas medidas se pueden cumplir? Si apenas esta semana se dio el banderazo inicial de la autorización y ya se están viendo estas falencias, ¿ustedes creen que realmente se va a respetar? Definitivamente que no, y es que podemos hablar de que existe la necesidad de poder movilizarse, de reactivar la economía en nuestro país, pero también hay que darle prioridad a la salud, a evitar los contagios masivos. La pregunta que nos hacíamos aquí en el set entre nosotras era que quién podría regular que estos pilotos estén cumpliendo a cabalidad las medidas que se han establecido. Por ejemplo, que únicamente el 50% de los usuarios aborden estas unidades. Que no va a pasar. Sí, exacto. Si en una temporada normal hablamos que, por ejemplo, si nos ponemos a observar las rutas que vienen de Occidente, buscando ingresar a la capital, las personas vienen hasta en la parrilla, vienen colgando, de alguna u otra manera ellos buscan movilizarse porque no hay unidades. Imagínense ahora que únicamente se haría el 50%, muchos no lo van a respetar. Si por ejemplo en estos microbuses, en la parte de adelante es un espacio como mínimo para 3, el piloto y 2 acompañantes. En esos espacios logran meter hasta 5 personas. Y es que, o sea, hemos visto cómo le piden a las personas que incluso se pongan hasta de lado para lograr cerrar la puerta. A ese nivel hemos llegado. ¿Y qué va a pasar ahora? Si todo el mundo quiere pues recuperar las pérdidas de esos 4 meses, buscar la manera de generar ingresos. Una situación bastante complicada la que se avecina, pero hay que tomar en cuenta esta situación. Tan importante es la reactivación económica, pero tan importante es nuestra salud. Como le indicaba y reiteramos esto, si no es necesario salir, quédese en casa. Este fin de semana es nuevo para nosotros después de estar confinados durante 4 meses. Y es crucial también porque recordemos que ahorita principio de mes. Entonces el pago, exacto, los que todavía tienen abiertos. Pero ¿saben qué pienso? Que es importante reactivar la economía, pero el primer paso es el transporte público, porque no hay economía sin transporte. Y por eso era lo que yo decía, al inicio, es 4 meses para que todas las autoridades, todos los organismos que están involucrados, PDH, hablemos los de transporte, todos ellos tuvieron la oportunidad para hacer un plan de trabajo y ponerlo en marcha. Ahora bien, si se va o no se va a cumplir este protocolo de salud, ¿quién lo va a monitorear? Si ya se van a hacer los operativos, ¿qué va a pasar? Pero imagínate, o sea, todo eso es para poder monitorearlos, claro, es imposible. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ello? Porque sin duda esto va a generar un poco de contaminación si no se cumple. Y hablemos de los pilotos, hablemos de los transportistas y sus pérdidas. A ellos se unen las extorsiones y los ataques armados en contra de los pilotos. Este es un reto enorme. Además, tomemos en cuenta otro punto, porque por ejemplo, durante todo este tiempo, muchos pilotos pues solicitaron apoyo, muchos muy educados, algunos otros pues sabemos de que su educación no ha sido la mejor en el servicio, y entonces imagínense ahora en este 50%, ¿cómo va a ser? Porque en muchas ocasiones los pilotos le han dicho a la gente, bueno, si a usted no le parece, se baja. Exacto. Imagínense ahora que solo pueden ir al 50%. Las autoridades dicen, bueno, si los buses no están cumpliendo con las medidas, ustedes tienen que decirle al piloto, tienen que denunciarlo. Y si ustedes se lo dicen, imagínense este tipo de situaciones de educación, por ejemplo, que se daban cuando teníamos una normalidad sin coronavirus, sin COVID-19, ¿cómo respondían? Imagínense ahora si el lugar que va ocupando la persona lo quieren 50 personas más, por ejemplo, que necesitan movilizarse hacia otros puntos. Y ¿saben qué me llamó la atención de la reactivación del transporte? Que no todos lo cumplieron. De hecho, Misco ya iba a iniciar, pero horas pasaron para que el alcalde dijera ya no, por el aumento que se había autorizado. De hecho, hizo una encuesta en redes sociales y esa encuesta determinó si se reactivaba o no el transporte público. Lo importante acá es que toma en cuenta a su población, no toma decisiones, pero ya la había tomado, individuales. Porque ya la había tomado. Exacto, pero vemos acá entonces que también verifica
bueno, voy a beneficiar a la población con la reactivación del transporte, pero ¿qué pasa con mis pilotos? O sea, ellos deben invertir de su presupuesto, deben pues invertir en el gel, en alcohol que están exigiendo que estén en estas unidades, en ese nylon que ahora están instalando para dividir el espacio entre las personas, colocar estos rótulos, o sea, era una inversión. Aparte de ello, el 50% de los usuarios, esto iba a generar, por supuesto, que pérdidas, ni siquiera para la cuota ni para el combustible. Entonces, se anuncia que, por ejemplo, los buses rojos, que regularmente tendrían que cobrar 1,25, que esa es la tarifa autorizada, cobraban 2, pero ahora tendrían que pagar 4 quetzales los usuarios. En el caso del Express Roosevelt, tendrían que pagar 5 quetzales. Hablábamos acá que para uno como guatemalteco, pues uno tiene su presupuesto ajustado, ¿no? Y a las 5 de la tarde, ojo, porque a las 5 de la tarde esos buses rojos y los busitos ya quieren cobrar 5 quetzales. Sí, imagínate, o hasta ahora más, porque tipo 9 de la noche te cobran hasta 10. Bueno, esa es la tarifa que tenemos y como tú decías, Maybol, si le gusta, bueno, si no, pues busque de qué manera movilizarse. Y entendemos, es que no estamos a favor ni en contra del transporte. Sabemos que es importante el transporte público para nuestro país y para la economía. Sabemos que son un foco importante, un pilar importante en la economía de Guatemala. No estamos en contra. Lo único que nosotros estamos debatiendo es esto: si se van a cumplir las medidas de seguridad, ¿qué va a pasar con la economía de los pilotos y de los transportistas? Pero los guatemaltecos finalmente son los que pagan esa extorsión, son los que tienen que sacar más dinero de su bolsillo para poder trasladarse. Que hay que decirlo que en Guatemala muchos de los guatemaltecos no tienen la oportunidad de movilizarse dignamente. ¿Y ahora qué va a pasar con ellos? Lo que tú mencionabas de las extorsiones, recuerdo que por ejemplo la cantidad del pasaje, bueno, cobraban 2 quetzales en un tiempo determinado, lograron cobrar hasta 5 y la excusa de los pilotos era esa, que tenían que reunir el dinero para la extorsión. De lo contrario, pues ellos iban a pagar con su vida. Entonces muchos usuarios respetaban esta situación y no les costaba pagar esos 5 quetzales con el fin de que los pilotos reunieran la cuota de la extorsión. Ahora sumarle toda esta situación complicada. Ahora, ¿qué va a pasar en los otros municipios donde no se reactivó el transporte? Hablábamos en Quetzaltenango, donde ni siquiera lo intentaron, donde ya el presidente había anunciado las nuevas medidas y ellos automáticamente se manifestaron a través de comunicados de prensa diciendo que no se sabía cuándo se iba a reactivar el transporte en ese lugar. Ahora veremos de Villanueva, que tampoco lo reactivó. Muchos otros lugares. Escuintla, he visto algunos autobuses que sí están funcionando. Son pocos los que están funcionando y que están tomando estas medidas, pero habría que verificar también si van a seguir cumpliendo estas medidas o si solo lo están haciendo durante la primera semana. Definitivamente es todo un reto para las autoridades el autorizar, ya que es una responsabilidad la que se les viene, tomando en cuenta pues todas estas cuestiones que ya hemos conversado en estos momentos. Sin embargo, también otro de los puntos importantes a destacar son los centros comerciales, pero de ello vamos a hablar al regresar de este corte. Este sábado abren de nuevo sus puertas los centros comerciales del país. Sin embargo, aunque lo más recomendable es no asistir a lugares concurridos, si usted tiene necesidad de visitar uno de estos centros, es importante que conozcan las restricciones que existen para permanecer dentro y fuera de los comercios. En primer lugar, existe una alerta roja, la cual significa que en parqueos de centros comerciales únicamente pueden permanecer un 40% de los vehículos. En locales de comida rápida, únicamente se permitirá la compra para llevar y deberán permanecer un máximo de 10 personas en cada restaurante. Y lo más importante, no se permite el ingreso de adultos mayores, niños y personas de alto riesgo. En segundo lugar, existe una alerta naranja. En este caso, el aforo de los estacionamientos será del 50%. En restaurantes, de igual forma, la comida solo es para llevar y se permitirá el ingreso únicamente de 10 personas, con distanciamiento de 10 metros entre cada una. Además, estará prohibido el ingreso para niños, adultos mayores y personas en alto riesgo. En tercer lugar se encuentra la alerta amarilla.
En este punto, se permitirá el ingreso a parqueos y áreas comunes del centro comercial a un 75%, y la comida será comprada únicamente para llevar, con la recepción de 10 personas con 4 metros de distanciamiento entre cada una. De igual forma, está prohibida la asistencia de niños, adultos mayores y personas en riesgo. En cuarto lugar está la alerta verde. En este caso, será una nueva normalidad. Los restaurantes seguirán trabajando, pero únicamente con servicio para llevar. El espacio entre cada persona será de 2,5 metros de distancia y habrá horario especial para atender a adultos mayores. Apertura en los centros de comercio. Acá le damos a conocer específicamente cuáles podrían ser esas pautas que se tendrían que seguir para que usted vaya a estos lugares. Le hablábamos específicamente de los espacios para el estacionamiento de vehículos. Únicamente permitirán el 40% de los mismos. Y también respetar el distanciamiento social, un distanciamiento de aproximadamente 1 metro. Está prohibido el ingreso de personas de la tercera edad y niños porque son los más vulnerables a esta pandemia. También se ha detallado el uso obligatorio de la mascarilla y, por supuesto, recalcar, ¿verdad?, que si no es necesario, que si usted necesita hacer compras de ropa o de accesorios, pues que lo deje para otro momento. No estamos en esta situación de realizar compras innecesarias. Es importante acatar el tema de que si va a salir, que sea por alimentos, por medicamento o por una situación de emergencia, pero no por pasar el tiempo, por compartir con la familia y perder el tiempo de esa manera. Hay que tomar en cuenta esta situación, como le indicábamos, vivimos esta reapertura después de 4 meses que tomaron la decisión de cerrar estos centros de comercio y algunos pues se han pronunciado, ¿verdad?, que por supuesto ellos no van a habilitar sus puertas, mientras que otros ya están iniciando a funcionar. Vamos a ver qué ocurre este fin de semana. Sí, y acá recordar también que hay otras restricciones que continúan. Por ejemplo, la ley seca, esta sigue vigente. También, por ejemplo, la restricción de no visitar playas, centros turísticos, lagos, ríos, también están prohibidas las reuniones. Todo esto es lo que usted tiene que tomar en cuenta. La pandemia sigue y no es de que hayan menos casos, siguen aumentando los casos. Ahora se van a practicar más pruebas. El Ministerio de Salud este viernes lo decía, de que a partir de este viernes son más de 5,000 pruebas las que se estarán realizando. Entonces lo más probable es que se detecten más casos, lo cual es positivo en el sentido de saber quiénes son los que están infectados. Sin embargo, no nos tenemos que relajar. En este punto, recordemos que los mercados han sido uno de los focos en donde más contagios se han dado por precisamente que las medidas no se cumplen. En los centros de comercio, pues será de ver cómo funciona este fin de semana, y con ello recordemos que son 2 semanas. Prácticamente ya vamos concluyendo la primera. Veremos el próximo domingo cómo ha variado ese tablero, si la situación también ha aumentado en contagios. Podría variar estas disposiciones que se han tomado el día de hoy, que prácticamente ha sido una libertad casi al 80% de lo que estamos acostumbrados o en lo que estábamos acostumbrados a vivir en enero o febrero, por ejemplo. Situaciones que definitivamente tendrán que ir llegando progresivamente, pero todo depende de las medidas que tomemos. Así que recuerde, no visite ni a su familiar que vive en otro municipio, alguien que no viva en su casa, no lo visite, porque esta es una de las situaciones de que usted no sabe dónde estuvo la persona o dónde estuvo usted, y cualquiera puede poner en riesgo a la persona con la que llegue, ¿verdad? Yo me quedo con las últimas palabras que dijo la ministra de Salud en conferencia de prensa. Creo que daba un mensaje contundente y decía que ahora es responsabilidad de usted depende el contagiarse o no. Creo que ya nos da un mensaje, y lo decía también por las imágenes de indignación que circularon el lunes. Amanecimos el lunes con nuevas disposiciones y la población llegó a aglomerarse a la terminal, mercado de la terminal. Sabemos la necesidad que tienen los vendedores, porque de hecho ellos no querían dejar ingresar a los medios de comunicación para que se documentara cuál era la situación que se estaba viviendo allí, la aglomeración, si se estaba cumpliendo con los protocolos de salud. Sabemos que ustedes tienen necesidad, al igual que la población tiene la necesidad de abastecerse, de ir a comprar, porque sabemos que muchas familias ahorita se están dedicando a la venta de verduras, de frutas o de comida, y que muchas veces van a traer estos productos a la terminal. Pero el COVID-19 aún existe, está, se quedó,
tenemos que convivir con él, pero tenemos que tener mucho cuidado. Hay nuevas disposiciones, pero el COVID sigue y los casos en aumento siguen. Como tú lo decías, Carol, tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad. ¿A qué nos referimos? Utilizar la mascarilla, respetar el distanciamiento social y pues evitar salir, quedarnos en casa lo más que sea posible. Si vamos a salir a realizar compras, pues aprovechar el tiempo y comprar, abastecernos para una semana. Y ustedes dirán, sí, pero hay familias que viven al día y lo entendemos, pero entonces tratar la manera de evitar aglomeraciones, de evitar estar con grupos masivos de personas. Y nos vamos a enfocar ahora específicamente en el tema de la terminal, que ha sido catalogado como un foco de contaminación específicamente. ¿Por qué lo decimos? En Sololá iniciaron a reportar los primeros casos y cuando le preguntan al paciente que dio positivo a COVID-19 cuál podría haber sido la línea de contagio, ellos narraron que lo único extraordinario o fuera de lo común que realizaron fue ir a la terminal a abastecerse de productos. Entonces muchos iniciaron a tener factores en común y este era la terminal. Muchos se contagiaron en este centro de abasto, llegaron a sus comunidades y de esa manera es como ha ido migrando este virus. Y no hablamos solo de Sololá, sino de varios departamentos. Yo les compartí a ustedes, compañeras, que de todas las personas que yo he tenido la oportunidad de entrevistar, que afortunadamente lograron combatir el COVID-19, y yo les preguntaba cómo se contagiaron, tal vez el 80% de estas personas que yo he entrevistado me dicen de la terminal. ¿Y por qué? Pero si yo, de hecho, este domingo en Expedientes le vamos a presentar un testimonio de una persona de San Vicente Pacaya, que el piloto transportaba de igual manera mercadería que usted encuentra en la terminal, y él me decía, yo en la terminal me contagié, pero no entiendo porque yo usaba careta, yo usaba guantes, yo usaba mi mascarilla N95, yo siempre portaba gel, yo siempre fui cuidadoso, yo cada vez que recibía el dinero, porque él me decía que muchas veces él se daba cuenta que era en el dinero donde podía ir el virus, porque de hecho él decía, mire, es increíble cómo la gente maneja el dinero, cómo ni siquiera toca el dinero y ni siquiera se desinfectan las manos, y yo hice todo lo posible para no contagiarme, pero estaba destinado que me tenía que contagiar y fue en el mercado de la terminal. Ya lo decía la ministra de Salud, este mercado es un foco de contaminación, así que no le estamos diciendo no vaya, porque sabemos la necesidad que usted tiene, le estamos diciendo tome las medidas. Si usted ve que hay mucha aglomeración, sepárese. Porte su alcohol, porte su gel antibacterial, pórtelo, porque eso le puede salvar la vida. Y no al tocar el dinero, desinfectarlo. Yo creo que ya es una rutina que todos tenemos. Yo voy a un cajero y cuando voy al cajero llevo mi alcohol y le echo a la tarjeta, le aplico a la tarjeta el dinero que estoy retirando y todavía desinfecto el cajero. Como una psicosis, creo que uno ya tiene esto, ¿verdad? Pero creo que es fácil. Es mejor exagerar las medidas que tener menos y que nos pueda dar más. En el dinero, en las frutas, en las verduras. Recuerde que no es solo la terminal. Recuerde que muchos mercados cantonales tienen esta situación. Tiendas de barrio, por ejemplo, yo he pasado en algún momento cerca del horario donde van a cerrar y está el fenómeno cola. Todo a última hora. Todo a última hora. Tuvieron todo el día para hacerlo. Sabemos de que hay personas que trabajan, que llegan tarde, pero ¿por qué ven ustedes a niños comprando, ahora que a las 5 de la tarde tienen que cerrar, comprando a las 5 menos 5 de la tarde, por ejemplo? Una situación que van por un risito, por ejemplo. Vean las imágenes, por ejemplo, que tenemos acá. Estas aglomeraciones son lo que usted debe evitar. Y si usted sabe que hay lugares en donde se encuentra así, calcule el horario en donde hay menos gente. Al menos eso es lo que hemos tratado de conversar en familia. Ir como uno, dependiendo del sector donde viva, las personas, algunas madrugan, algunas se levantan un poco más tarde para ir a realizar sus compras, entonces uno tiene que ir viendo qué horario es donde hay menos gente y también tratar de hacer siempre su listado de qué es lo que necesita. Si vive día a día, pues también realizar qué es lo que usted va a necesitar este día para ir directamente a hacer la compra necesaria y evitar pues estar tanto tiempo con muchas personas. Sabemos de que pues la necesidad está, la enfermedad está, el riesgo existe, pero de nosotros depende, creo yo también, y también trate de desinfectar en la medida todo, el dinero, los productos que usted necesita abastecerse.
todo. Entonces recordemos también que a las 5 de la mañana pues ya puede empezar a comprar, ya el toque de queda se había retirado, es a las 4 de la mañana, entonces desde las 5 de la mañana usted puede programar su día para realizar las acciones que si tenga que nosotros nos ponemos a contar todos los errores que miramos en estas imágenes que usted, amigo televidente, también está viendo, usted se va a cansar y sigue contando, porque de hecho, la blusa, eso iba a decir, mira, que es importante que cuando uno va a la tienda o va al mercado use manga larga, si puede usar sus guantes y después los desecha, pantalón, que son las recomendaciones de la tercera edad, de salud, recogerse el cabello, portar zapatos cerrados, pero mira tú en esas imágenes, no accesorios, no aretes, porque allí se concentra el virus y vemos que hay personas en sandalias, pantalones. Sí, es de todo, aparte del distanciamiento social, que es lo más preocupante. Es una situación bastante complicada, pero acá abordamos los dos temas, ¿verdad? La necesidad que existe de una reapertura, pero también la necesidad de que nosotros estemos bien. Entonces, hacemos este sondeo, por supuesto, en diferentes panoramas de qué es lo que opinan tanto los guatemaltecos con esta posible reapertura. Algunos incluso están en contra de esta reapertura o esta reactivación del transporte colectivo y otras, por supuesto, que están a favor. Nosotros acá imparciales y dándole toda la información que acontece en Guatemala. En las faldas de este majestuoso volcán se encuentra el municipio de San Vicente Pacaya, con aproximadamente 20,000 habitantes. Este municipio en las últimas semanas ha tomado notoriedad debido a la forma tan peculiar de organizarse y en tiempos de pandemia han logrado contener este virus. ¿Cómo se organizan para enfrentar cara a cara a las pandillas, a los delincuentes o a cualquier persona que se atreva a delinquir en el municipio? El momento en que Sociedad Civil Pacaya nace es cuando cuando del robo y la extorsión pasamos a las muertes violentas, al asesinato por robo. Se autodenominan Sociedad Civil Pacaya, 500 hombres dispuestos a vigilar las 24 horas del día para combatir la delincuencia. En vehículos, en motocicletas, algunos se quedan a pie, pero todos tienen un fin, resguardar a su población. Los patrullajes policiales no llegan a los diferentes municipios del país. Es por eso que los guatemaltecos se ven obligados a organizarse. Que son grupos que no están autorizados. Hasta mataron a un muchacho por robarle la moto y ahora, gracias a Dios, estamos tranquilos. Además, revelaremos el modo de subsistencia y cómo este poblado de 20,000 habitantes logró contener el COVID-19. Somos un pueblo que comúnmente está acostumbrado a trabajar, a luchar. Usted no se puede perder este programa el domingo a las 8 de la noche por Canal 3 en su programa Expedientes. Patrulleros del Pacaya, un tema de investigación que ha realizado el equipo de Expedientes para darle a conocer a usted todos esos detalles, vivencias de los pobladores de esa comunidad que por supuesto están en contra de este tipo de patrullajes, que lo único que buscan por supuesto en teoría es dar seguridad, pero también realizan algunas cosas ilícitas. Esté al pendiente porque este programa usted lo tendrá este domingo a partir de las 20 horas a través de Canal 3. Para ello nos acompaña Carolina Zúchite porque ella realizó esta investigación y tiene todos los detalles. Coméntanos, Carol. Los patrulleros del Pacaya, ¿no? Los hemos escuchado últimamente mucho por la forma de organizarse tan peculiar que tienen. Eran más de 500 hombres, pero ahora por el tema de la pandemia, el distanciamiento social, se han agrupado, ahora son 500 personas que tienen como tarea principal patrullar las principales calles, no solo del casco urbano, o mejor dicho, no solo del municipio, sino todas las aldeas, pero es lo inicial. Después siguen otros proyectos que ellos tienen, que también vamos a hablar de eso, pero algo muy importante que Vivi decía es el marco legal, ¿no?
qué podemos hacer en ese marco legal, porque muchas veces lo hemos visto con unas capturas que se dieron recientemente también de patrulleros en Bárcenas, de hecho, que iniciaron resguardando la población y después cometían ilícitos. Pero con los patrulleros de Pacaya, ellos se han organizado, de hecho son una organización civil que cuentan con el apoyo de la población. Es importante que como guatemaltecos sepamos que para podernos organizar tenemos que cumplir con ciertos lineamientos establecidos. Número 1, contar con la autorización de la Policía Nacional Civil y trabajar en conjunto en las comunidades. Y número 2 es inscribirse legalmente en los COCODES de cada comunitario. Pero es importante que nosotros conozcamos cómo ellos se han organizado, porque hablemos de hace algunos años atrás. De hecho, en este programa les vamos a presentar algunos testimonios de cómo era San Vicente Pacaya años atrás, ¿no? Cuando se daban robos todos los días. De hecho, ese lugar es muy transitado por turistas. Cerca de 300 turistas pasaban por ahí diariamente y muchos de ellos eran asaltados. Por eso es que se toman estas medidas. Además, hay que decir que este lugar también es vía para otros municipios, Amatitlán, Villanueva, entonces están muy concentrados, zonas de Escuintla, y por ahí también pasa el narcotráfico. Se daba mucho tráfico de drogas, eran problemas, las pandillas que estuvieron allí presentes, y cuando se organizaron los vecinos prácticamente salieron huyendo. Entonces hay cosas que sí son muy efectivas y, como tú lo decías, Vivi, todo se tiene que regular. Carolina, y aquí me queda la duda, ¿cómo garantizar, digamos, que entre los patrulleros pues no haya alguna persona que se haga pasar por ellos, por ejemplo, porque lo hemos visto en otros lugares, por ejemplo en Villanueva, en Bárcenas, en San Pedro Ayampuc, si mal no recuerdo, hay otros lugares en donde se infiltrados. Infiltrados, se han dado patrullajes, pero ya en algún momento indican que son de los mismos malhechores o maleantes, digamos. Los buenos se convierten en malos, dice. O que abusan también del poder. Fíjate que se infiltran. ¿Qué diferencia hay de los patrulleros del Pacaya con patrulleros de Bárcena? Fue lo que yo logré percibir y lo que platicaba con la población, porque es importante conocer qué piensan ellos, si en verdad es efectivo o no. Fíjate que esta organización, de hecho, inició, vamos a ponernos en contexto, hace 2 años, cuando ya se dieron 3 muertes al día, 3 homicidios violentos al día, y ellos dijeron, ya no más, vamos a sacar a las pandillas, el tráfico era un problema increíble de drogas, también lo vamos a controlar, y ellos se fueron organizando. Pero ¿qué hay de diferente? Que en esta pandemia han logrado contener un virus. ¿Cómo lo hacen? Ellos elaboraron una garita que de hecho tiene hasta vidrio polarizado, y desde ahí monitorean. También hay personas que lo hacen ad honorem, porque hay que decir que no cobran por hacerlo, y salen a patrullar las calles para que se cumpla ese toque de queda, para que las personas usen correctamente su mascarilla. Acompañamos a los patrulleros en un recorrido nocturno cuando todavía el toque de queda iniciaba a las 6, y nos dábamos cuenta cómo cuando ellos pasaban a patrullar y gritaban, señores, la mascarilla, señores, estamos en toque de queda, las personas salían corriendo y se entraban. O sea, sí les hacen caso. Sí son autoridades. Sí es efectivo, exacto, es la diferencia. O sea, no están solo con sus pistolas o con su armamento, sino también van a las comunidades y también apoyan en este sentido para que se cumpla un toque de queda. Miren, de verdad que es bien contradictorio lo que voy a decir, pero de verdad me impresionó un montón ver cómo la gente, o sea, tiene que tener a un patrullero a la par para acatar esa orden presidencial del toque de queda. O sea, ¿cómo es posible? Algo que me queda duda es cómo yo veo en las imágenes, que obviamente pues vamos a poder ver a totalidad el domingo, pero por ejemplo las armas, ¿quiénes se las han proporcionado? ¿Cómo han tenido las autorizaciones? Fíjate que es importante también escuchar a la población. Nosotros de verdad agarramos al azar, o sea, yo me encontraba alguna persona y yo platicaba con esta persona y le decía, ¿pero usted está a favor o está en contra? A favor, totalmente, ellos tienen mi apoyo. ¿Y cómo lo hacen? Es un pueblo muy unido, es grande, 20,000 habitantes, que no es en todo el municipio, en las aldeas también están organizados. Ellos saben todo lo que pasa en el municipio, en cada aldea. ¿Y cómo lo hacen? Ellos tienen radio, se comunican, los negocios mensualmente aportan dinero para que ellos puedan seguir. Esto es algo muy importante, porque de hecho yo iba en el recorrido y me di cuenta cuando una persona, un comerciante, le va a hablar al líder y le dice que le va a pasar la mensualidad, que por favor le dé. O sea, ellos los buscan. Pero porque se han ganado el respeto. Se han ganado el respeto. Y yo creo que es algo en decir, les voy a dar este dinero a ellos,
prefiero dárselo a ellos y no dárselo a los extorsionistas. Ellos son los que los han mantenido. De hecho, hay una entrevista donde dice el líder Carlos Rufio, nosotros nos debemos al pueblo y estamos aquí por el pueblo. Las tiendas también. De hecho, familias se reúnen en las noches y, por ejemplo, la familia, es un ejemplo, la familia Pérez le toca hoy preparar la comida de los patrulleros y ellos se organizan. Mañana le toca a la familia Sarceño y ellos se organizan. O la tienda quiere donar cierta cantidad, porque hay que decir que ellos tienen víveres para las poblaciones de escasos recursos económicos y cuando alguien lo necesita, ellos van y les entregan estas bolsas. Entonces creo que hay mucha diferencia. No solo es de estar con una pistola, como lo decíamos en Bárcenas, tú te recordarás de las imágenes que de verdad daba pavor entrar allí porque estaban bien armados, terminaron siendo secuestradores, terminaron siendo extorsionistas, líder de clicas, o sea, de verdad. Era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Pero por eso yo lo decía, tenemos que conocer el marco legal y tenemos que saber que una organización no solo será porque somos amigos y queremos cuidar a la comunidad, no. Esto tiene que llevarse de una manera adecuada, con la PNC, con los COCODES, o sea, tener apoyo de la comunidad, no solo establecerse y, bueno, hacer lo que ellos quieran, porque esto no es así. Claro, es muy interesante y por supuesto no se puede perder usted el programa. Entonces el día lunes a las 8 de la noche por Canal 3 Expedientes para conocer más acerca de San Vicente Pacaya y cómo es que los patrulleros entonces están trabajando en este lugar. Asimismo, pues agradecerle su sintonía para su programa Los Periodistas y recordarle que este fin de semana es primero de muchos que vendrán con pocas restricciones, pero de nosotros depende también tomar las medidas adecuadas en centros comerciales, en el transporte que ya está colocado y demás, ¿verdad? Para que usted también esté bien, que es lo principal, y su familia también. Así que le agradecemos su sintonía. Los esperamos la próxima semana. Que tenga buena tarde. Buenas tardes. Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los Periodistas, vivencias y relatos.